Nací, crecí, pensando en ser diferente y comprendí. ¡Bravo! Y ya estamos en un nuevo capítulo de Recapacita con Pedro, Álvaro y Felipe. Y nos falta alguien, chiquillos. No, no falta nadie. falta nadie. Ahora sí tenemos buen conductor. Creo que le estoy acerruchando el piso. Me queda gustado. No, yo creo que ahora sí tenemos por fin una conductora que... Pero me parezco a Yerko ahora, No, es ¿no? que ahora A da... ver, tírate un tum-tum. Boom, boom. No. Yo creo que, mira, esto es fiel reflejo de que una persona con discapacidad puede hacer la cuestión que quiera. No, es que ahora da Que gusto quiera. ver el No sé dónde estoy programa. enfocando, no sé dónde Oye, estoy sí. enfocando. Ay, Mira, claro. Esa cámara está a los O sea, focos, que un camarógrafo ciego ya esta cuestión es la revolución, ¿o no? Claro, No, yo creo que ahí era- Mira, por tenemos favor, un ya. lado y cámara dos. Bravo. Oye, con más Bravo. ánimo los quiero, con más Enfócame. ánimo los No. quiero. Enfócame a mí. Oye, quédate. Pero chúntale, pues, perro. Gustavo, oye, ahí no, no. eso. No, eso. Es que cachamos que ya que Gustavo no cacha ni una. Quédate allá nomás y déjanos con la Javi acá, Claro. así es más entretenido Está mirar. muy Tenés seria la ¿quién es conductora? nuestra nueva invitada de No, hoy? es que ya contigo Estamos bien con la rellenamos cámara todo. 2, ¿no? Es que voy a ser director? conductora e invitada tú. Sí. Oye, ya. Te podemos Ya, sacar a el ver, jugo. A ver, vamos a poner orden aquí. Mira, pues, mira, poner orden, ¿eh? Vamos a poner orden aquí ya. No se escucha, no Ya. se escucha nada. Mucha no, chacota, no sé dónde dejar esto. no veis Ya, nada. dale, sigamos ahí con está, el programa. Se llama Claro. Sigamos con el Sí. programa. Señorita, ¿ha pasado la prueba? Muy No. Por favor. No, Aquí tiene. Hasta con mis lentes. Mucha cámara 2. Ya, ahí está. Que yo. Oye, tengo Ay, algo que señor. decir. Tengo algo Adelante, que decir. adelante. Gustavo, tengo algo que decir. Dime. Me dolió que se fuera la Javi, pero me encantó ver cómo lo hacía. Sí. Sí. Eres un poeta, Barça. Oye, Pero desde hoy fue el último capítulo que la piropié porque me di cuenta que es muy niña. queridos amigos, estamos aquí en Recapacita. ¡Bravo! Desde la discapacidad para todo Chile, un programa de Fundalur, Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa. Gracias a los fondos del FONAPI de Senadis, Servicio Nacional de la Discapacidad. El mejor FONAPI, servicio de Chile. Fondo Nacional de Proyectos Inclusivos. Perfecto. Y gracias a mi Muy mamá y mi bien. papá que me hicieron. Ahora, menos mal que no dijo que me los compró porque todavía estamos con zapatos nuevos, igual que toda la Es que estoy temporada. esperando los 3 meses para cambiarlos como nuevos. Muy bien. Recuerda que me dijeron que mientras no los oye, pise- ¿qué tal lo hizo la Javi? No, pero ¿qué tal lo hiciste tú? Si ¿viste algo, no? No, pero yo estuve ahí con la cámara, pero a todo dar. No, No, si los focos no se veían tengo increíbles, idea para ¿no? dónde apunté, Sí. pero ahí alguien me contará después. Pues. El director estaba contento, eso sí. Se vio la raja. Dio la raja. Perfecto. No, Perfecto, ¿A dónde perfecto. estaba apuntando? Oye, amigos míos, hoy es un día especial. es mi cumpleaños. Tenemos una invitada, pero de lujo. Entonces, como es un día especial, que tenemos una invitada de lujo, le quiero pedir un favor especial a Pedro Correa. Pedrito, láncese una palla con Recapacita. A ver cómo andamos. Ay, ¿Qué la pusiste? voy a mandar esta palla mientras mi corazón palpita, levantando la mano por el programa Recapacita. ¡Grande! Siempre se me olvida mirar acá. Oye, como es un día especial, yo creo que Gustavo se raja con el almuerzo. ¿Otra vez? ¿No es malo? Ya está Otra bueno, vez. ya. Porque me debí el vuelto tú a todo esto. ¿Qué bueno? El vuelto, me No, me se debo lo un pasé al vuelto. Alberto. Estamos cobrando, El vuelto, estamos ese es el cobrando vuelto que en nos cámara, gastamos esto ahora es en lo los único. cafés. Porque para que Pero quede bueno, registrado me dé el No, ya vuelto. ya está gastado ya. Dijeron que gastado. habían hecho Bueno, el los intento cafés. de devolvértelo, pero ya lo gastamos. No sé nada yo. Sí, Gustavo nos recomendó Me unos tengo que lugares tomar por el ahí. Transantiago. Oye, a propósito de lugares de Santiago, el Transantiago, etcétera, hoy día vamos a ver una nota. No, tú no la vas a ver. Nosotros la vamos a ver, pero tú no. Voy a presentar tranquilo, una nota. ¿Ya? Oye, esto ya es un bullying más personal. Sí, ¿no? Bueno, ¿Te has yo dado creo que cuenta? hay amor. Es un amor. Maldito obseso. paralítico. Puede ser, maldito paralítico. Levántate de esa silla. Levántate paralítico. de esa silla. Levántate y anda. Lázaro. Maldito marginal. Ya, amigo, ya, tranquilo. Ya. Oye. Ya, pero paremos la risa. Mira la posición en que está, ya me lo imagino, a Alberto Barza echado. Ay, Tú decías, y Alberto, que era tú. Estoy en depresión. Está derrumbado. ¿Estás en depresión? Sí, ¿O estoy estás en- en posición Marco Enrique Ominami? También. También, esa era más o menos tu posición. Bueno, amigos, vamos. Estoy en depresión.
¿Sí? ¿Qué pasó? Me he sentido rechazado. ¿Te has sentido rechazado? Puta, es que ¿Quién te Sí. rechazó? ten cuidado con lo que dicen tus palabras. po. Sí, ese es el problema. El problema es que uno se hace preso de sus palabras. Metralleta Por la boca Barça, muere el po. perro. No, ustedes me jodieron todo. Nosotros te mal tergiversamos. Sí, Javi, yo te había invitado a correr, pero en vista que no puedo correr, te voy a pedir perdón por lo que acabo de decir. Pero para mí, Bueno, nos vamos a comerciales, Eso, amigos. eso. Que tengan... vamos a comerciales y luego viene la nota y pronto llega nuestra invitada de lujo. Maravilloso. Se nos invitado. Vamos que se puede, hoy día la rompemos. Bravo, bravo, bravo. Bueno amigos, hoy día estamos acá en Fundalur, la Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa y otras distrofias de la retina. Hoy día inaugurando nuestro centro de rehabilitación para personas con discapacidad visual y sus familias. Es un hito para nosotros. Era el sueño, uno de los 2 sueños con los que partimos este largo caminar desde el año 2009 de crear una fundación nosotros, los pacientes, los afectados. Así que hoy día con mucha alegría estamos recibiendo autoridades, empresarios. Y qué mejor que con la, digamos, graduación de nuestros alumnos del curso de asistente gastronómico que realizamos aquí mismo, en nuestro centro, en nuestro lindo centro de rehabilitación de personas con discapacidad visual, en nuestra fundación. Y ellos nos prepararon una cena y todos los invitados cenaron a ciegas. Pudieron vivir la experiencia que muchos de nosotros vivimos día a día cada vez que vamos y nos sentamos en una mesa y nos servimos nuestro plato de comida. Tuvimos que aprender muchas cosas, aprender a cómo enterrar el tenedor en la carne, cómo cortar tamaños de carne que sean llevables a la boca, cómo ubicarse en la mesa. Se agudizan los sentidos. Me costaba mucho estar como atenta a lo que mi compañero me comentaba porque empiezas a escuchar todo lo que pasa alrededor. Una experiencia que es muy emotiva. Uno siempre habla de lo cognitivo, pero esta es una experiencia muy sensorial. Y no sensorial solo porque uno tiene uno de los sentidos vedados, sino que porque uno tiene una cantidad de emociones al respecto. Uno piensa en las personas, en este caso con retinitis pigmentosa, personas ciegas. Pero lo más impresionante es después, cuando uno ya comió el plato y el postre, es ver que quienes cocinaron son personas ciegas o personas que están en el proceso de la retinitis pigmentosa, de ir perdiendo la visión poco a poco, y fueron ellos quienes cocinaron una exquisita carne, papas. Me encantaría invitar a todo el mundo a que venga a probar esta experiencia con Fundalur, para apoyar a las personas con discapacidad visual, pero también porque uno se va para la casa muy lleno en todo sentido. Es la invitación a ponerse en el lugar y a ponerse en el lugar de personas que necesitan ayudas, adecuaciones y estímulos para ser independientes, para ser autónomos. Es por eso que el Servicio Nacional de la Discapacidad lleva mucho tiempo apoyando a través de proyectos de fondos concursables a Fundalur, y Fundalur tiene ya mucha experiencia en capacitación. Hoy, autoridades de la región metropolitana pudieron cenar a ciegas. Y también- Bueno amigos, ya estamos de vuelta ya para nuestro siguiente bloque. Bravo. Ya llegó nuestra invitada. Nuestra invitada de hoy es de esencia actriz. Actriz, yo siempre me acuerdo de ti por la cita Prisi. Debo decirlo. Uy. La gran, pero gran Malucha Pinto. Muchas gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Malucha, te pasaste. Malucha, ¿cómo estás?
Bien. Bien, ¿qué te hizo venir para acá? ¿Qué te hizo decir? Ya, El bueno, auto. ya. La El auto lo insistencia del trajo. director, dilo así nomás. 85. No, fíjate, porque, o sea, este es un tema que me convoca, me apasiona, ha sido una parte importante de mi vida desde hace 28 años. Creo profundamente que la única posibilidad de que nuestra tierra tenga un vuelco es justamente que podamos sembrar la cultura de la inclusión, que podamos vivir en la diversidad. He sido regalada y bendecida justamente porque he podido tomar contacto. Bueno, mi hijo vive en situación de discapacidad, no es un discapacitado, sino que vive en situación de discapacidad, y he aprendido mucho con él, he sido profundamente enriquecida por esa experiencia ha derramado a toda mi comunidad de amigos, de familia, así que por eso estoy acá feliz. Oye, y muchas qué lindo. gracias por invitarme. Te pasaste, pero qué lindo. Malucha, tu hijo es Tomás. Tomás. Nació en el 88. Sí, Y tú también tenías otro hijo que es mayor. mayor, que ya es un señor muy grande. Cuéntame, Tomás nace en el 88, pero Tomás tiene una... Tiene una parálisis cerebral el Tommy, y tuvo un síndrome de West, que es una epilepsia muy severa, digamos, durante mucho tiempo, que finalmente la logramos controlar desmarcándonos de la medicina tradicional, sino que aventurándonos a otras maneras de entender la salud y entender este proceso medio misterioso. Oye, ¿a ti te dicen el diagnóstico de tu hijo cuando tú todavía estás embarazada o cuando ya nació? No, como a los 3 meses. 3 meses de nacido. Sí, de nacido. Ya. ¿Y ahí qué tal fue eso? ¿Qué pasó contigo? Bueno, el ¿Cómo, huracán. ¿Cómo lo viviste? El huracán, el vendaval, el terremoto. ¿Te negaste en un comienzo? No. O sea, lo que pasa es que cuando recién supimos de esto, fue tan letal los diagnósticos y los pronósticos de vida, que mi único objetivo en ese momento era que no se muriera en realidad. O sea, lo demás ¿Te era... dijeron que iba a vivir poco? Sí, o sea, Tomás tenía así como con mucha suerte, iba a vivir hasta los 3 años, eso nos dijeron. Entonces, bueno, esa fue como la primera... toda la energía estuvo puesta ahí en realidad. ¿Y él tiene? 28. ¿Y cómo A los lo fuiste 29. haciendo? Ahí están los 3 años. Haciendo de Ahí todo. quedaron los médicos con su ¿Pero qué pronóstico, pasa eso con los todo. médicos? A mí me Sí, dijeron que iba a quedar en una cama para toda la vida. Cuando yo me ¿Cierto? accidenté, le dijeron a mis viejos, yo tenía 16 años, le dijeron, tu hijo queda en una cama para toda la vida. Así, y ese fue el diagnóstico. Claro. Y aquí estoy, po. A las 4 de la tarde levantándose de la cama. Pero del Oye, carrete. Pero, ¿y qué tal? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo buscaste ayuda, algunas alternativas? ¿Qué hiciste como para que ahora, 28 años, o sea, ay, está bien, yo de repente puedo creer en algunos diagnósticos un poquito errados o pronósticos, pero esto fue Sí. total. ¿Cómo lo Porque hiciste? la vida es mucho más de lo que uno cree. Mucho amor, ¿no? Mucho más, y mucho amor, y mucha transformación, mucho estar despierto, mucho conectarse, mucho permitir que tu intuición hable, que tu instinto hable. Muchas mujeres, mucha cofradía de mujeres hubo ahí, mucha energía femenina y moviéndose también. Abrirse también, salir de tus zonas de confort, de tus zonas cómodas, permitir que se caigan realmente todas las estructuras. Derribar mitos. ¿Ah? Se derriban mitos. Muchos mitos, conectarte también, eso fue súper potente para mí, conectarme con toda mi discapacidad, salir de la omnipotencia, conocer a la Tomasita que yo era también, a lo mejor en otros planos, en otros espacios, pero claramente... Ahí nacen los miedos. O sea, con un hijo distinto yo creo que nacen muchos miedos, sobre todo con los juicios que la sociedad te educa. ¿Cómo haces tú para sacarte esos juicios de encima y esa Tomasita pueda criar a Tomás? Claro. ¿Cómo lo haces ahí?
Yo creo que, bueno, en mi caso fue como valorando eso, dándole un tremendo valor a eso, entendiendo que eso es parte, y es una parte luminosa también y súper importante, y no sé, fue como un darme vuelta entera. Eso es maravilloso. Sí, total. Eso es maravilloso. Y uno no queda donde mismo dándose la vuelta. Y es como hacer todo de nuevo también. Sí. Yo me acuerdo que mi mamá siempre me dice, como yo aprendí tanto de ti, que yo le digo a mi mamá, yo aprendí mucho de ti. Porque gracias a ellas también nosotros podemos hacer lo que somos hoy. Y mi mamá siempre me dijo, yo siempre te voy a dejar hacer las cosas que tú quieres hacer. No por tener una discapacidad, yo salía igual solo, no me tuve en una burbuja, entonces me enseñó que yo podía hacer todo cuando los médicos le decían, ¿para qué lo va a mandar al colegio? Si después no va a poder escribir. Y me decía, no, pues tiene que aprender a escribir, tiene que aprender a leer igual, tiene que ir al colegio, tiene que terminar su enseñanza, tiene que trabajar después, porque básicamente todos te dicen que no vas a poder hacer nada, pero ahí estuvo mi mamá que me llevaba de la oreja al colegio, tú tenés que ir al colegio, educarte y llegar más arriba de lo que llegué yo. Entonces, creo que las madres en ese sentido tienen un sexto sentido y nos hacen valorar la vida de una forma totalmente diferente. Ir contra la corriente, si esa cuestión es súper heavy. Exacto, porque Ir las contra mamás, la corriente. las mamás son las únicas que creen en ti en el fondo, ¿cachai? Más allá de todo, porque si tú ves a un niño con discapacidad, te dice, no va a poder hacer esto, no va a hacer esto, pero tu mamá dice, no, él va a poder hacer esto, pues va a poder hacer todo él. De repente mamá también el sistema. ¿Ah? De repente habláis serio. Sí, es que el tema es en serio, Gustavo. Sí, por favor. Y lo conversamos, el profe que dijo, Claro. si no te estáis concentrando, ¿para qué estáis viniendo? Claro, el te profesor puso me- la misma máquina, Exacto. porque no se trata de cuidadito, no, es como en el sistema hacemos que esto funcione. Es que fuera de pantalla estábamos hablando justo de la vida con Pedro, entonces yo le contaba de mi parte que cuando el profesor me dijo que me cambió como un poco el switch, me dijo, tu madre te manda al colegio, te hace esto, tú valoras eso también. Y ahí me cambió, digamos, la perspectiva de la vida también mucho. Ya, Malucha. El año 88 tú venías de estar en Sábado Gigante grabando con mucha pega. ¿Qué pasa después con tu trabajo? Bueno, hubo una pausa, digamos, un tiempo de trabajar poquito. Nunca así dejé totalmente de trabajar, pero poquito. O sea, la energía estuvo puesta en otro lado, en realidad, y estuvo puesta en este viaje diferente que hicimos con Tomás los dos. Fue un tiempo además también de mucho rigor médico, o sea, muchos exámenes, muchos exámenes, muchas malas noticias. Uno por lo general va a ver como a muchos doctores, a todos. Miles. Claro, yo quedo ciego por retinitis pigmentosa y claro, vi por lo menos 20 oftalmólogos. ¿Y los viste? En ese tiempo sí. Ah, ya. Sí, así que... No, hay que aclararle a la gente, porque no va a estar Exacto. mintiendo que los viste y no los viste. No, por favor. No, pero sí, eso es como parte de la negación o del tratar de como no aceptar el diagnóstico que te están dando, ¿no? O es básicamente para aprender más también. Lo que pasa es que desde la estructura en la que uno ha sido formado, por lo menos en la que yo fui formada, la medicina es Dios, o sea, Exacto. ellos saben, uno no sabe. Entonces, claro, evidentemente lo que ellos te van proponiendo, te van diciendo o van diagnosticando, o las puertas que van abriendo o van cerrando, hay un momento en el cual tú las crees totalmente y de algún modo entregas tu poder a los médicos hasta que te das cuenta que hay algo adentro tuyo, algo fuerte adentro tuyo que te dice, no, yo veo otra cosa, siento otra cosa. Y ahí empieza ese otro camino, digamos. ¿Y cómo eso se lo traspasas a Tomás? Porque esa es tu visión, porque eso es lo que tú viste, pero Tomás está en otro espacio, es otro ser, es otra persona. Y tú de alguna manera tuviste que traspasarle ese conocimiento, esa sensación, esa realidad, esa verdad a Tomás. ¿Cómo se empieza ese diálogo? Oye, es que en ese tiempo, cuando el Tommy era súper chiquitito, yo pasaba horas con él, horas. Primero era un misterio total para mí.
Y luego ese misterio empezó a develarse, o sea, empecé a descubrir que la vida es mucho más que lo verbal de partida, o sea, que había otra manera de comunicarse. Empecé a entender cómo Tomás, o a sentir cómo Tomás se vinculaba con el mundo al que llegaba, ¿ah? Cómo él percibía, que apareció otro mundo, apareció el sol, que el sol daba vuelta, que entraba de una manera por la ventana, que habían temperatura, que habían sonidos, que el mundo estaba lleno de sonidos, por ejemplo. Empecé a darme cuenta cómo Tomás vivía en un universo súper musical, ponte tú. Y yo empecé a acceder a ese universo musical al que estaba completamente cerrada, digamos. Empecé a darme cuenta cómo determinados estímulos cambiaban la temperatura de su piel, o sea, fue como un estar así horas, días, y ahí fui como también construyendo este vínculo con Tomás, o sea, de sonidos, de... Y eso como dramaturga, como actriz, provoca crear, po. Sí. Y de ahí vienen Cartas para Tomás, po. Sí, ahí vino todo, o sea, yo recuperé el teatro con Tomás, yo hacía mucho tiempo que no hacía teatro. Y ahí hiciste una obra, La Colibrí, ¿no? Después de mucho tiempo, pero ¿sí? Hubo muchas obras, realmente fue como una apertura muy grande hacia nuevos espacios. Mira qué buena. Nueva gente, además me empecé a juntar con gente nueva, a conocer otra gente que me hablaba de otras cosas. Mira, yo me acuerdo en el tiempo, tú tuviste a tu primer hijo por allá por el 75. El 74, 74. Cristóbal. Época dictadura full. Sí. Tú eras luchadora a morir. Sí. Entonces, yo cuando ahora hablo contigo o te escucho, te noto una persona como muy serena, pero no te visualizo. Para que me agarre para el deseo. Pero no te visualizo en esa otra faceta. O sea, como que pareciera que Tomás realizó un cambio grande en ti. Sí, súper grande. Sigo igual de apasionada. Ya. Igual de apasionada, igual de comprometida. Pero sí, yo creo que el Tommy me invitó a aguas más calmas. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Como a ser más respetuosa también, quizá. Sí. Como a salir un poco del todo nada, del blanco negro, Los matices. Sí. ¿Me haces una pregunta? Un mundo de matices. Última pregunta antes de ir a comercial. Es como algo, no, si es corta, para no abundar. ¿Cómo traspasaría esa tranquilidad a las madres que tienen niños con discapacidad? En el sentido de que, por ejemplo, una madre con un niño con discapacidad, lo primero que se imagina, ¿qué pasaría cuando ella falte? Se lo pregunto porque para mi mamá eso es lo que se preguntaba. Entonces, es como bien fuerte, pero al mismo tiempo traspasar esa tranquilidad a la mamá, que un niño con discapacidad cuando se va la mamá, no queda solo. Que si se le enseña la vida como es, con los hermanos que van a estar apoyándolo y que hay un montón de gente que lo quiere, va a poder seguir adelante sin ningún problema. Malucha, la respuesta, ¿te parece? Después de comerciales. Buena la pregunta. Buena la pregunta. Buena. La inspirado hay que sintetizar un poco más, pero eso es raro, eso es muy raro. Bueno, vamos a comercial y volvemos. Aquí nos quedamos conversando. Lo que yo vi que, por ejemplo, me dio tanta independencia. Bueno, aquí estamos de nuevo. Alberto, todavía está formulando la pregunta, Alberto. Casi se nos para o casi lo echamos a Alberto después de lo que nos acaba de contar. Se para y se va. Pero más que lo arreglan. Pero bueno, en resumen, la pregunta era, en 3 palabras. Resúmela, por favor. Bien resumida. Le cuesta la parte sintética. Vamos a ver. Se me olvidó. No, ya. No, pero era la de la parte de la mamá. De la tranquilidad que usted demuestra en el sentido por su hijo, cómo traspasarla a las diferentes mamás de Chile y del mundo, que cómo dejar tranquila para que su hijo, porque tiene el miedo más grande que tienen es cuando ellas partan, ¿qué va a hacer de su hijo? Dale. Va. ¿Te preguntas, te cuestionas qué va a pasar con tu hijo una vez que tú no estés? Sí, me preguntaba mucho eso.
y tenía mucho miedo con eso, en realidad. Pero hace como... Es que esta es una aventura, que van pasando distintas cosas, uno se va preguntando distintas cosas, y te diría que hace como 1 año y medio atrás dije, no, en realidad no importa porque ya hemos creado toda una red de... Bueno, Tomás es distinto a ti. Tomás no camina, Tomás usa pañales, digamos, o sea, físicamente está muy dañado el Tommy. Es dependiente. Es totalmente dependiente. O creo que sea, eso si es lo no más hay fuerte. un otro que le dé Que lo comida, apoye. en fin, te fijas, y realmente el Tommy no podría sobrevivir. Yo se lo pregunto, ¿sabe por qué? Porque en ese sentido mi madre siempre nos enseñó a mi hermano, en ese caso, que me iban a tener que cuidar siempre. ¿Cachai? Mi hermana sabe, ¿no? Mi hermano chico, que me ayudan. Cuando yo voy a ver a mi mamá viene en el 3er piso. Ahí baja mi hermano, me toma en brazos, me sube. Entonces, ¿usted tiene más hijos? Tengo un hijo. Y él tendría que pasar a ser... ¿Podría pasar a hacerse cargo de Tomás? No es lo Es mismo. que sí, no sé, Es una eso red también, completa. no solo, Claro. claro. Tengo la Pao, o sea, mi socia, mi amiga, que vivimos juntas en comunidad, tengo mis nietas, que ya han crecido con Tomás, son parte de la vida de Tomás. Ya la Almendrita tiene 15 años, ya ella me ayuda a tomarlo. Uno tiene muchas fantasías en esto, ¿no? Siempre te estás anticipando. En el fondo, ¿qué va a pasar cuando ya no me lo puedo en brazo? ¿Qué va a pasar cuando...? Y cuando llega ese presente, la vida es tan rotunda que siempre se resuelve. Claro. La mente es buenísima para construir fantasías siempre esperpénticas Y sufrir por adelantado. y sufrir por adelantado. Y eso no es solo por las madres que tienen hijos con discapacidad, sorry. Todas, sí. Todo el mundo y todo el mundo. Todo O el sea, mundo. todos vivimos Sí. una ansiedad terrible de Sí. lo que va a suceder mañana, cuando la vida es ahora, en este momento. Exacto. El regaloneo también es importante con las mamás. Sí, de todas maneras. Oye, yo la última vez que fui a todo esto a contar, para que no me reten después, yo dormí con mi mamá y el otro día mi mamá me ayudó a bañarme. Qué lindo. Fue está muy bien. lindo. Años que no me ayudaba mi mamá, me ayudó ese día. Ah, qué bueno. Regaloneo. Oye, ¿tú tienes solamente un hijo más? ¿O? Sí, un hijo más. El que nació del 74. Sí, Cristóbal, que vive además en Punta Arenas. Y vive en súper Punta lejos, Arenas, sí. churra. Ahora, ¿cómo lo tomó Cristóbal? ¿Se vio, tú lo has conversado con él? Sí, fue Se- súper se des- feroz para él en Sí, realidad. se vio muy desplazado. Sí. Ya, sí. pero han logrado reencontrarse Sí, en el por amor supuesto, también. absolutamente. Ya. Pero claro, Tomás nació cuando Cristóbal tenía 14 años, como una edad además Adolescente. súper delicada y sí. Sí, pero lo lograron Sí. llevar como familia muy bien. Sí. Qué bueno, qué bueno. No porque sé si eso, muy eso bien, es todo un tema. pero Se lleva, pues. Se Se lleva. lleva. Es que ese es todo un tema cuando nosotros que tenemos Es que te va discapacidad. costando. A mí me pasó Ah, también, pues, familiarmente ¿también? yo tuve un accidente, cuando me accidenté yo tenía 16 años, yo tenía una hermana de 11 años y otra hermana de 3 meses. Ah, mierda. Entonces, 16, 17 años, claramente mi hermana chica mi mamá dejó de dar pecho porque viajó, yo estaba en Temuco, Claro. mi mamá viajó, mi otra hermana también se quedó con un tío y evidentemente hubo conflictos ahí. Es que ahí yo creo que eso es y súper sucede, pues pasa, porque hay un hijo que en ese momento requiere toda la atención del mundo y nadie te enseña a priorizar los afectos, nadie te enseña a distribuirte en el amor, pues, y esa cuestión es como... uno actúa como ser humano desde la guerrilla nomás, pues, desde el instinto, y ahí estáis frito. Estáis súper frito, tú no tenéis cómo hacerlo. Lo que pasa es que sí hay que tener la claridad posteriormente de que aquellas cosas que quedaron como deuda, Claro. tomarlas y aprender o Reparar ahí. intentar saldar aquello. Es que a algunos les va costando más todavía, yo creo. En estos casos, Pedro, que son personas en situación de discapacidad, pero de dependencia absoluta, como nos decía Malucha, ¿qué necesidades vamos de accesibilidad o de... Más sea, de acceso? Cuando mira, hablo de acceso me refiero no solamente físico, ojo, sino que también a distintos estímulos. Sí, o sea que lo que comentaba Malucha con la comunicación que se puede efectivamente generar, que uno la descubre, porque la vivencia estás ahí segundos y ves que esa sonrisa es un diálogo. No es solamente el gesto de la sonrisa, hay comunicación.
Pero está el caso, por ejemplo, de Alberto Vega, que después del accidente que sufrió, complicado, con un nivel de dependencia importante, pero logró sacar una obra porque había una tecnología que permite que enfoque el ojo y vaya escribiendo, y sacó Los Gigantes del Rey Lear, como primera obra inclusiva. Entonces, hay distintos espacios. Y yo aprovecho como pregunta, porque la discapacidad tiene distintos ámbitos. O sea, acá estamos hablando de una discapacidad asociada a lo mental, acá tenemos discapacidades visuales, hay discapacidad física. ¿Cómo en el teatro, cómo en la cultura importa esta accesibilidad? No solamente a que un teatro tenga el espacio, sino que lo que yo entrego tenga también la consideración de formatos para todas las personas. ¿Qué opinas de la relevancia en esto de la cultura, que es algo que uno busca, no por obligación, sino que por gusto? Bueno, yo creo que ahí sí que estamos a miles de kilómetros lejos. Nosotros, ponte tú, ahora hemos instaurado en nuestras obras el lenguaje de señas. Y lo vamos a hacer para siempre, por ejemplo. Sí. Excelente. Es que obvio, toda obra de teatro debiera ser traducida al lenguaje de señas. También intentamos, ponte tú, pero era carísimo, pero que la obra, sobre todo con Colibrí empezamos esto, que estuviera en braille. O sea, que la gente que fuera a ver la obra escuchara, pero también pudiera, porque tú escuchas, pero no sabes qué está pasando. No sabes cuál es el movimiento escénico, cómo son los personajes, cómo están vestidos, no sé. Entonces, eso queríamos nosotros poder, pero era totalmente imposible. Carísimo. Claro, ¿y con audiodescripción también lo evaluaron? La audiodescripción funciona en que la persona ciega va con su dispositivo, hay una voz que le relata cosas complementarias a los diálogos y le hace un relato de lo que está pasando en la escena y se calla al momento en que el diálogo aparece. Entonces, bien interesante, y eso tiene un menor costo, de repente puede ser un dato. El Estado podría costear esas cosas. Tuvimos experiencias súper bonitas en Colibrí con eso. Por ejemplo, que nosotros siempre después de la obra hacíamos un conversatorio ciudadano en relación al tema de la obra, que era el tema, la obra hablaba de un joven que está en situación de discapacidad en silla de ruedas. Parte la obra en que él se está muriendo en realidad y él se pregunta si vale la pena seguir vivo. Ese es todo el viaje donde él recuerda, hace su memoria en el fondo de quién es y va descubriendo el sentido, o sea, qué sentido tiene estar aquí en la tierra, cómo está él. Y aparecen personajes alegóricos, aparece la muerte, aparece un abuelo que ya se fue, en fin, hay todo ahí una conversación. Entonces, después hacíamos este conversatorio ciudadano y fue súper interesante porque el escenario se lo tomaban los sordos mucho, porque como estaba traducida en lengua de señas, entonces conversaban y daban sus opiniones y se les abrió un mundo. La mayor cantidad de ellos, el porcentaje mayor, nunca ha ido al teatro. Exacto, no había que ir. No. Entonces fue súper bonito en realidad y pasaron cosas muy interesantes, como no solo desde el mundo de la discapacidad, sino que, por ejemplo, muchos chicos gays que decían, bueno, primera vez que me atrevo a decir en público que yo soy gay. Claro. Y que tiene esto un sentido. O sea, fue súper como... Se armaban conversatorios súper interesantes en realidad y bueno. Hay que decirle hay que decirle a Alex Hernández que el Festival de Viña ya está bueno ya. Sí, o sea, tenemos que tener. Es que o sea, yo no entiendo todavía cómo el Festival de Viña no tiene lengua de señas. Y que ahora le querían poner a algunos pedacitos. Hasta Lollapalooza tiene Hasta Lollapalooza tiene Estamos en un proceso de evolución, si esto al final, creo que las más cosas, temprano que tarde, va a cambiar. Tiene que ocurrir. Pero tenemos que darle un impulso, ¿no? Tenemos que absolutamente. Porque creo que si nos quedamos en el que vamos avanzando, hay que avanzar. Pero hay que hacerlo. Súper, sí. O sea, por ejemplo, es inadmisible que en los colegios no se enseñe lengua de señas. ¿Cierto? Hemos dicho, lo he dicho pero obvio, además tú sabes que mis nietas están en un colegio integrado que le llaman con pie. Y ellos aparte de todo lo que facilita saber lengua de señas, también aprender lengua de señas te activa
neurológicamente un montón de espacio a nivel de tu cerebro que... Y es una cosa de código porque nosotros esencialmente hablamos en señas. Dices, ven, Sí. estás haciendo la seña igualmente. Entonces, Bueno, tú, yo no, es no algo tanto, tan complejo. pero más o menos. Le hago con la mano. Igual, pues mira, Sí. igual se mueve la crespita. Más o menos. Pero Gustavo tuvo una idea que dijo que si enseñan en octavo básico y cuarto medio, muchas generaciones En van a 20 aprender. años que más la Eso. discapacidad auditiva se elimina. Así es. En términos de comunicación, que Lo- es lo donde dijiste más bonito. se manifiesta. Pero fantástico, que ha sido un relato espectacular el de, ¿Viste? el de ¿Viste Malucha. por qué ¿Por qué quería Malucha venir? tu nombre? Me Porque acordé. ¿Por qué? La mamá, ¿Tu mamá se llama mi Malucha, mamá no? le decían Malucha, o Le sea, decían ya era Malucha. Malucha, y mi papá, Sí, que pues. estaba muy enamorado, decidió ponerme a mí Malucha. Pero es raro porque en el registro civil... Lo tuvieron 1 hora sentado No me a ver digas, si te se... creo. Sí, porque era... Estaba convencido del nombre que le iba a poner a su hija. Él sí, pero ahí No, él no, decía, en el se registro la va a civil. liquidar esta pobre niñita, ¿Lo imagínese cuestionaron? todas las bromas que le van a hacer, Claro. todo lo que van a decir de ella. Bueno, y para mí fue cuando era chica, en que uno quiere ser igual a todos. Yo lo único que quería era llamarme Carolina o no sé. No Malucha por ningún motivo. Mira, pero de ahí viene entonces tu nombre, Malucha. Sí. El papá, ¿viste? Se lo Exacto, exacto. Y vivías en la calle Serrano, Sí. el mejor nombre de calle Serrano que hay. 14. Serrano 14. no ven ¿Viste? esa calle. Este hombre es No, de no, apellido Antonio. Serrano. ¿Sí? Sí, por supuesto, pero es la mejor Ah, calle que ¿verdad? hay. Claro. Qué Sí, genial. que es genial. Pedro, para ir terminando, algunas palabras para Malucha. Sí. Yo, perdón, yo quisiera decir algo para ir terminando también Lo que antes usted de que diga. Pedro hable, pero yo creo que también vivimos en una sociedad en que está es que a propósito de lo que tú decías, hipervalorado lo que podemos lograr, ¿cierto? Y como que el logro es fuera uno solo. Exacto. Y yo la sensación que he tenido con Tomás es que él lo ha logrado todo en su esencia, en su naturaleza. O sea, de verdad creo que venimos todos muy distintos. Sí. Y a lo único que venimos a la tierra es a ser quienes somos. Y ese ser quienes somos es tan diverso, tan exquisitamente diverso, que a lo mejor en ti tiene mucho sentido salir de tu cama y caminar y Uber y BCI, en fin, todo el universo, cada uno de ustedes. Pero también hay otras personas, como me acuerdo el Leonardo Farfán, que es un caballero que tiene autismo y ha hecho un viaje increíble y ha hecho una fundación y ha viajado por el mundo, y él me decía, ¿te das cuenta, Malucha? Me decía, los cuentos de hada, siempre el premio es que el sapo se convierte en príncipe. Claro. ¿Y por qué no sapo? Exacto, exacto. ¿Por qué todos nos tenemos que convertir en príncipes? Yo creo que lo principal es ser feliz solamente. Mira, ¿Cierto? qué bonito lo que dice la Malucha. En alguna oportunidad lo conversamos cuando hablamos de las personas con síndrome de Down. Sí, sí, sí. Que el problema no es de la persona con síndrome de Down, sino que es de nosotros cuando queremos traerlo a nuestra realidad. Y ahí es donde en nosotros genera frustración. Y donde además le mostramos a él cuál es su discapacidad, porque lo estamos trayendo para acá. Pero si lo dejamos allá, en su mundo, pero la mayoría son inmensamente felices y nos entregan mucho amor. Sí. Y son muy inteligentes. El otro día vi una Son película de un chico geniales. con síndrome de Down también. ¿Tenemos un mira, cromosoma más o uno Rápido, menos? dos Esa es la dos palabras. ¿Por Vamos. qué la relevancia de la accesibilidad? Ay, perdón, hay en que decir esto? síndrome. Yo ahora bauticé de otra manera a propósito de un amigo que escribió No me un digáis libro. que es síndrome AP. Sí, síndrome de Up. Acá sí, lo sí, vimos en sí, el primer sí, capítulo. todos los Porque programas es de ese síndrome movimiento. de Down. Oye, la tenemos Malucha, todos. No eres el único, no eres Es el un único. ¡Es mi pareja! ¡Es mi pareja! No, ¡Somos uno! No, ella ve, no. Pero hacemos uno entre los dos. po. No, Ella tiene buen gusto. Fantástico, Malucha. Ya, Mira, accesibilidad ¿por qué la rápido. importancia de la accesibilidad en todos los ámbitos? Porque es que los espacios y las cosas están hechas para que estemos todos juntos. Porque la esencia de la inclusión es que compartamos todo en el mismo lugar. En la medida Fantástico. que nos juntemos vamos a perder los miedos. Excelente. Absolutamente. Toda la razón. Bueno, no hay espacio para Alberto porque se lo tomó todo. Disfrutar, soñar, Usted, reír. don Felipe, rápido. Nada, pues yo feliz de compartir este espacio, sobre todo un espacio desde donde es tan importante desde el mundo de la cultura, desde el teatro, desde el crear, seguir haciendo y
dándole una puesta en valor a lo que tiene que ver con la diversidad, con respecto a que todos somos uno somos todos y que nuestras diferencias nos hacen una gran comunidad. Y en ese sentido, mientras el mundo de las artes, del espectáculo, de la cultura esté dándole firme, vamos que se puede, porque vamos a generar mayor inclusión en nuestras cabezas y apertura de mente para poder pensar de manera distinta. Así es. Malucha, muchísimas gracias. Malu. Muchas Muchísimas gracias por haber esta estado con nosotros. invitación. Además que llegamos al mismo punto juntos en muchos aspectos. enamoraste, te En casi enamoraste. todo me enamoré de nuevo. Me recordaste a la cita La cita Prisi, Prisi. así que yo feliz, pero hoy más feliz que nunca, la mejor invitada que hemos tenido en este programa. Ahora sí podemos decir Recapacita. que se enamoró a ciegas. Un Gustavo. programa desde la discapacidad. Sí, Gustavo, te enamoraste a ciegas. Así es, casi. Un programa desde la discapacidad de Fundación Lucha contra la Retinitis Pigmentosa, gracias al auspicio de Senadis por sus fondos del FONAPI, de los fondos nacionales de Proyectos inclusivos. proyectos inclusivos. Perfecto. Y gracias a Estoy mi mamá que me extasiado jodí. aquí, así que perdónenme, pero estoy extasiado hoy día Es que se desde pasó. aquí, y muchas gracias a los estudios de la Universidad de las Américas, que ya son nuestra casa desde hace ya 1 año y medio. ¿Y por qué no me- gracias a los amigos que están ahí detrás de las cámaras, que son alumnos de la Universidad de las Américas de Audiovisual. Muchas gracias, cámara. 1, 2, 3, 4, La 5, dos, la dos, la la dos. 6, la 8, la 2. Aquí Voy por la 3, voy por la Chau, 3. chau, que estén bien. Chao, chao. Nací, crecí, pensando en ser diferente y